El río Segura, con su silenciosa presencia, es el protagonista de la historia de muchos pueblos que se crearon en sus orillas y de sus habitantes. Pero, ¿qué sabes de él? ¿Sabes qué animales viven en el río? ¿Conoces el bosque que nace en sus orillas y su importancia? ¿Por qué está en peligro la supervivencia de este bosque y de los animales que habitan en él? Descubre esto y mucho más a lo largo de este viaje, el viaje del río Segura. Hola amigos, soy una nutria, un mamífero, ágil nadador que vivo en los ríos, también en el río Segura, aunque no en todo su recorrido, porque para vivir necesito un bosque de ribera sano y en buen estado, y eso en el río, a su paso por la región de Murcia, solo se da en unos determinados tramos. Las nutrias lucimos un lustroso e impermeable pelaje. Vivimos como mucho 15 años. Para escoger nuestra morada somos muy exigentes. Elegimos siempre los tramos del río más limpios. Nos alimentamos de distintas especies, pues soy depredadora, y si es posible llevo una dieta de lo más variada. Peces como el barbo, cangrejos, ranas. Estamos más activas de noche. Y aunque somos difíciles de ver, puedes constatar nuestra presencia con las señales que dejamos junto al río, huellas, excrementos, restos de comida. ¿Sabías que podemos permanecer sumergidas bajo el agua hasta 5 minutos? Nuestra principal amenaza es la pérdida del bosque de ribera y la contaminación del agua en la que nado. Como sabrás, nuestro río, el Segura, nace en Pontones, en la Sierra del Segura en Jaén, y a lo largo de sus 325 kilómetros atraviesa Albacete, Murcia y Alicante, donde desemboca en el mar Mediterráneo, en Guardamar del Segura. Mis antepasados vivían en todo su recorrido, incluso llegaban al mar, pues un frondoso bosque cubría las riberas del río. Pero el aspecto del río ha ido cambiando mucho, ya que en gran parte ha desaparecido la vegetación que crecía en sus orillas, sobre todo en los tramos con amplios valles y tierras muy fértiles, donde se han asentado las poblaciones humanas y se ha desarrollado la agricultura desde tiempos muy antiguos. En su camino se van uniendo las aguas de otros ríos, sus afluentes, como el río Mundo, el río Alárabe, el río Argos, el río Quípar. Nuestros ríos no son solo agua circulando por un cauce. Un río en buen estado, en su estado natural, cuenta con un bosque que crece a ambos lados del cauce, que conocemos como bosque de ribera. ¿Sabías que también se le llama bosque de galería? Como su nombre indica, forma una galería o túnel casi impenetrable para la luz del sol, lo que baja la temperatura del agua y del suelo y crea unas condiciones idóneas para la vida de muchas especies. Pues bien, en la actualidad en la región de Murcia encontramos el último vestigio de bosque de ribera escoltando al río Segura en su tramo medio, en los términos de Calasparra, Moratalla y Cieza. Y nosotras, las nutrias, como ya te he dicho, vivimos justamente en esos mismos lugares. ¿Quieres saber por qué es tan importante el bosque de ribera? Aunque no te lo imagines, en los tramos en los que crece este bosque, el río posee una gran riqueza ambiental. Su característica esencial es que durante todo el año, y a diferencia de lo que ocurre en el resto de la región, las especies que allí viven disponen de abundante agua en el suelo, lo que determina un frondoso bosque, con numerosas plantas y animales que conforman un paisaje único en la región y de alto valor ecológico. Las plantas que aparecen en el bosque de ribera son distintas a las que puedes encontrar en los montes de la región, pues como puedes imaginar, las plantas asociadas al río son muy exigentes en agua y sus raíces pueden soportar el encharcamiento al que a veces se ven sometidas. Entre ellas aparecen altos árboles como los álamos y chopos que pueden alcanzar los 30 metros. También el fresno y el olmo. Entre los arbustos y hierbas que crecen junto al río, las adelfas, carrizos, juncos, zarzas y sauces. Estas plantas no se disponen caprichosamente, sino que se organizan en bandas paralelas al río en función de su adaptación a la humedad, a la inundación e incluso a la capacidad que tienen de flexionarse. Sí, has oído bien. De este modo, en primera línea, en la banda afectada directamente por las crecidas del río, se instalan arbustos de tallo flexible como los sauces, zarzas, cañaverales y carrizos. Así, en caso de crecida del río, estas plantas no se quiebran con la fuerza del agua, sino que se doblan sin romperse. En la segunda banda, a veces encharcada debido a las esporádicas crecidas naturales,
se mezclan álamos, chopos, fresnos, sauces, adelfas y taráis. La banda más alejada del curso de agua se encuentra ocupada por olmos y otras especies que necesitan menos agua. El bosque de ribera conforma un paisaje de enorme belleza. Si lo observas desde lejos, puedes adivinar el recorrido que realiza el río, pues los grandes álamos y chopos serpentean a la par que él. Además, es un bosque muy singular en la región, ya que es el único que pierde las hojas. En él puedes constatar el paso de las estaciones. En otoño destacan los marrones y amarillos. En invierno, las desnudas ramas para volver a presentar un espléndido verdor en primavera y verano. En la actualidad, este bosque en la región supone menos de 20 kilómetros, quedando relegado a pequeños fragmentos donde destacan la Reserva Natural de Cañaverosa, entre Calasparra y Moratalla, y el Cañón de Almadenes, entre Calasparra y Cieza, ambos protegidos para evitar que desaparezcan. Para nosotras, las nutrias, es muy importante el bosque de ribera, pues vivimos en los ríos de agua limpia para poder pescar los peces que tanto nos gustan y que son la base de nuestra alimentación. Y esa agua limpia solo se encuentra en las zonas del río donde hay vegetación de ribera, ya que son las propias plantas las que se encargan de filtrar el agua y mantenerla en buen estado de conservación. Además, entre sus matorrales y los viejos troncos es donde descansamos y tenemos nuestro lugar de refugio, y cuando es la época, donde instalamos el lugar para criar. Por tanto, si queda tan poco bosque de ribera en la región, comprenderás entonces que las nutrias seamos una especie amenazada con peligro de desaparecer. Pero no estamos solas en este bosque. La cantidad de animales que lo habitamos es más diversa que en el exterior del cauce, tanto por la mayor disponibilidad de alimento que se genera en el entorno del río, como por el refugio y cobijo que nos brinda el bosque de galería. Otras especies que no viven aquí emplean este bosque como un pasillo natural para llegar a otros ambientes. Compartimos espacio con otros mamíferos como el turón, nuestro pariente cercano, y con la rata de agua. Otros mamíferos presentes son los murciélagos. Varias especies de este grupo sobrevuelan el río al caer el sol en busca de mosquitos y otros insectos voladores, muy abundantes en esta zona. También muchas aves revolotean por el bosque de ribera, algunas muy llamativas, como el martín pescador, la oropéndola y la lavandera cascadeña. Entre los reptiles convivimos con el galápago leproso, la tortuga de agua propia de nuestro río y las culebras de agua. En el grupo de anfibios de esta vecindad se encuentra la rana y el sapo común, que buscan las zonas tranquilas y encharcadas para realizar sus puestas. En cuanto a mi alimento favorito, los peces, el más abundante es el barbo, aunque a veces también pesco otras especies exóticas como la carpa. También viven aquí animales invertebrados, imprescindibles en la cadena alimenticia que yo presido. Entre ellos destacan los cangrejos, un alimento exquisito para mí, un animal que siempre ha vivido en nuestro río, pero que se está viendo desplazado por un visitante con intención de quedarse, el cangrejo rojo americano, que por cierto, también me lo como con agrado, y al ser tan abundante es fácil pescarlo. También son muy llamativas las libélulas y los caballitos del diablo, tanto por su nombre como por sus originales coloridos. Además, arañas, escarabajos y zapateros pululan por el río y por el bosque aledaño. Una rica biodiversidad, ¿no crees? Varios problemas amenazan la supervivencia del bosque de ribera y, por tanto, a quienes habitamos en él. La amenaza más grave son las especies exóticas invasoras que van ocupando poco a poco nuestro espacio. Así, los galápagos de Florida y los cangrejos rojos americanos compiten y desplazan a las especies autóctonas que han vivido con nosotras durante mucho tiempo, como el galápago leproso o el cangrejo europeo, respectivamente. Seguramente no hayas pensado el alcance del problema que representan, pero está en vuestra mano evitarlo, especialmente en el caso de abandono de los animales exóticos que empleáis como mascotas, como los galápagos de Florida, ya que una parte importante de las especies invasoras procede de su suelta en el medio natural. Las plantas exóticas también suponen un grave problema para el bosque de ribera. Entre ellas destaca, y mucho, la invasión de cañas, pero también se detectan otras especies, como el eucalipto y la acacia, que afectan negativamente a este valioso ecosistema que es mi hogar.
Además de todos los problemas que ocasionan las especies exóticas invasoras, otras amenazas ponen en peligro la continuidad del bosque de ribera, como la contaminación de las aguas del río derivada de los fertilizantes y pesticidas procedentes de los huertos situados junto al río, la destrucción de bosque para ganar espacio de cultivo o los incendios que tienen lugar junto al cauce debido a la quema de restos agrícolas. En 2014 se puso en marcha el proyecto Ripisylvanatura, promovido por la Confederación Hidrográfica del Segura, la Comunidad Autónoma de Murcia, la Universidad de Murcia, la Asociación ANSE y los ayuntamientos de Calasparra y Cieza. Con este proyecto se pretende controlar la expansión de las especies exóticas invasoras presentes en los márgenes del río Segura y favorecer la colonización del bosque de ribera por especies autóctonas. Entre otras acciones, el proyecto contempla la eliminación de especies vegetales exóticas invasoras, en especial la caña común, retirada de peces y aves exóticas mediante participación ciudadana y la administración competente, prevención y erradicación de incendios junto al cauce, la creación de una red de vigilancia del territorio para la Vega Alta o la concienciación ciudadana sobre los valores naturales asociados al río, sus amenazas y la necesidad de su conservación. Proteger y conservar el río no debe implicar que no os acerquéis a él. Es posible la conservación de todas las especies que habitamos el Segura con el uso compatible y el desarrollo de distintas actividades, como la pesca regulada y la agricultura respetuosa con el río. También la realización de diferentes actividades de ocio, como el descenso del río en barcas, el baño, el turismo y, sobre todo, la educación ambiental. Que os acerquéis al río, que conozcáis de primera mano su riqueza, su belleza y a quienes vivimos en él. Solo se ama lo que se conoce y solo se defiende lo que se ama. Así que, ven a nuestro río, báñate en él, fotografía aquello que más te guste. Nosotras, las nutrias, queremos seguir disfrutando del río. ¿Y tú, te apuntas?